Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial honor de recibir al presidente de la Asociación Española de la Banca, don Miguel Martín, y también la satisfacción de que haya aceptado presentarle don Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente del Grupo Santander y presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Es para mí una satisfacción muy especial presentar aquí esta mañana a Miguel Martín. Miguel y yo hemos compartido a lo largo de los años trabajo y experiencias cuyo inicio se remonta nada menos que al año 1979, cuando Miguel fue director general del Tesoro con Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda. Esta etapa, y sobre todo el periodo entre 1980 y 1982, cuando Miguel ocupó la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de Hacienda, me permitió, a mí, como secretario general de la Vicepresidencia Económica y después como ministro de la Presidencia, apreciar muy en directo la extraordinaria labor de Miguel Martín, plasmada, entre otros aspectos concretos, en la negociación del cupo vasco, o en la creación de los fondos de garantía de depósitos, sin olvidar los debates internos sobre la elaboración de los presupuestos generales del Estado, asunto siempre difícil, pero que lo fue especialmente en momentos de tanta complejidad económica como la vivida al inicio de la década de los años 80. Miguel Martín, funcionario del Estado, con una excelente formación profesional y una intensa experiencia internacional en el seno del Banco Mundial, es un ejemplo de esa generación de profesionales volcados en el servicio público y que jugaron un papel tan decisivo en el ámbito económico dentro de la transición de nuestro país. Presidente del ICO en 1982 y subsecretario de Economía y Hacienda con Miguel Boyer entre 1984 y 1986, pasa a encargarse de la supervisión dentro del Banco de España entre 1986 y 1992, para desde esa fecha y hasta el año 2000 desempeñar el importantísimo cargo de subgobernador del Banco de España. En ese periodo tienen lugar algunos hechos tan relevantes como la intervención de Banesto y en 1999 la entrada en vigor del euro. Asunto tampoco desdeñable es haber administrado en ese periodo nada menos que 4 devaluaciones de la peseta, en un momento en que el Banco de España, al tener encomendada la política monetaria, jugó un papel decisivo en la gestión de circunstancias tan especiales. A lo largo de esos años y en esa especie de vidas paralelas que hemos seguido Miguel Martín y yo mismo, hemos tenido muchas ocasiones de colaborar. He admirado siempre en Miguel Martín su rigor intelectual, su capacidad analítica para asimilar los distintos e importantes asuntos que le ha tocado administrar y su sinceridad para llamar siempre a las cosas por su nombre y sin rodeos, aunque esto le haya causado dificultades personales en más de una ocasión. De la trayectoria profesional de Miguel Martín podría decirse, en resumen, que hace bueno el aserto de Cervantes: cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. Miguel Martín es desde el año 2006 presidente de la EB. Parece claro que le gustan las gestiones difíciles, porque precisamente en estos años como presidente de la EB está teniendo lugar una transformación muy profunda de la banca y del sistema financiero internacional. A los retos exteriores, crisis financiera, regulación de capital, Basilea III, los stress testing y nuevas demandas de capital por parte de la EBA, se ha unido la rápida transformación del sistema financiero español. En nuestro país hemos pasado de 45 cajas de ahorro a 15 bancos, con los consiguientes cambios de las estructuras jurídicas dentro del sector. Y han tenido lugar también nuevas fusiones bancarias en un proceso muy acelerado de consolidación del sistema financiero. Estamos asistiendo, por último,
a las profundas repercusiones sobre nuestro sistema de los cambios regulatorios internacionales dentro de un entorno económico extraordinariamente difícil. De todo esto tiene que ocuparse Miguel Martín desde su actual posición en la EB, explicar la actuación de la banca y negociar en muy diversos ámbitos, nacional e internacional, es una de sus principales misiones. En nuestras reuniones periódicas dentro de la propia asociación, en los almuerzos mensuales con el secretario de Estado de Economía y con el subgobernador del Banco de España, soy testigo de la actuación de Miguel Martín como interlocutor especialmente válido. Mantiene siempre una visión aguda y ponderada de las cuestiones. Le avala para ello su gran experiencia y su certero criterio, demostrado en la asunción a lo largo de su dilatada vida profesional de retos muy importantes. Para mí es una gran satisfacción personal haber podido compartir con Miguel Martín muchos de estos momentos y, por ello, muy grata la ocasión de presentarle aquí esta mañana. Les dejo ya, sin más, con lo que Miguel Martín quiera decirles, que estoy convencido que será de gran interés para todos. Muchas gracias. Muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, por querer compartir conmigo este acto, en unos momentos en los que efectivamente es mejor casi no hablar de nada, pero vamos a intentarlo. Muchas gracias, Matías, muy amable. Es absolutamente cierto que llevamos muchos años conociéndonos, por eso te he pedido y te agradezco enormemente que hayas hecho la presentación. Siempre ha sido una relación muy fructífera y hemos hecho cosas juntos de las que me siento muy orgulloso. Y muchas gracias, José Luis, por invitarme a esta tribuna. Es un honor para mí. No eran las mejores fechas, pero efectivamente había que aceptar el envite. Y muchas gracias a los patrocinadores, por supuesto, por posibilitar el acto. José Luis me ha dicho que ustedes esperan que hable de banca. Y yo lo primero que tengo que decir es que yo nunca he trabajado en banca. Yo nunca he sido banquero ni bancario. Lo único que he sido es un observador. Supervisión en inglés se llama oversight, es decir, lo que hago es observar. Y yo todo lo que he aprendido de banca ha sido observando lo que hacen los banqueros como mi presentador, en las circunstancias fáciles o difíciles, en las oportunidades o en los momentos más complicados. Eso es lo que yo he aprendido de banca como supervisor. En mi época, la supervisión era en realidad un mal necesario que los bancos toleraban. Ahora, para mi sorpresa, resulta que los bancos, no solamente los bancos españoles, sino el Instituto de Finanzas Internacionales, que reclaman más supervisión, una supervisión más intrusiva. Yo realmente me sorprende que se pidan estas cosas y yo creo que con lo del mal necesario es más que suficiente. Voy a hablarles de banca y tengo que hablarles de banca española, lógicamente, pero la banca es un negocio claramente internacional, globalizado, y además en el caso de España, la banca pues forma parte del sistema financiero europeo, como es bien patente estos días. Con la Unión Europea compartimos regulación y supervisión, y con el área del euro compartimos además el mismo Banco Central. La banca es un negocio internacional, pero no todos los bancos hacen lo mismo, ni hacemos lo mismo,
ni no todos los bancos son iguales. Y esto es muy importante, y aunque parezca una cosa muy trivial, tengo que volver a recordar que en banca hay tres tipos de banca. La banca comercial, tradicional, la banca que se dedica a dar créditos y tomar depósitos, la banca española. Después está la banca de inversión, que yo prefiero llamar la banca de ingeniería financiera, una banca extremadamente sofisticada, una banca muy útil, en mi opinión, hace cosas muy buenas, genera productos muy importantes, pero hace un negocio distinto. Y después tenemos la banca universal, la banca que junta la banca comercial y la banca de inversión. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque tengo que aclarar como mi primer punto que la crisis financiera de 2007, todo el mundo dice que la originó la banca, y hay que precisar una vez más que la originó la banca de inversión. La originó la banca de inversión que se dedicaba a sus productos estructurados, a sus derivados OTCs, a su negociación por cuenta propia. Ahí es donde se originó la crisis del 2007. Y es importante recordarlo. Después, ustedes me dirán, en España también ha ocurrido alguna crisis, y lo veremos después. Pero mi primer punto es volver a insistir que la banca comercial no generó la crisis del 2007, la generó la banca de inversión. Esa banca de inversión estuvo a punto de desaparecer en Estados Unidos. El segundo punto también es que la banca universal, la banca que junta los dos extremos, banca comercial y banca de inversión, es un modelo, es el modelo casi de la gran banca europea. Pero es el modelo que está siendo observado detenidamente por el regulador. La gran banca universal es la que es objeto de la regla Volcker en Estados Unidos y la que es objeto de la regla o del informe Vickers en el Reino Unido. Los dos países que son maestros en banca de inversión vienen analizando este fenómeno de banca universal. Volcker pide la separación de banca comercial y banca inversión, no quiere que se realice la negociación por cuenta propia dentro del recinto de las bancas comerciales, y la regla Vickers dice lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hay un segundo punto que quiero hacer, que es que toda la regulación que está surgiendo como consecuencia de la crisis, esta regulación se podía haber hecho de dos formas. Una es la forma convencional, simplemente coger el sistema que se tenía hasta ahora y empezar a ajustar algunos tornillos, empezar a aumentar el capital, empezar a pedir algunos ratios de liquidez. Es exactamente el mismo esquema, pero ajustando los tornillos. Y después había una forma que se llama la reforma estructural, la reforma radical, que consiste en decir, señores, vamos a separar los dos extremos. Esta no ha triunfado la primera, pero la consecuencia es de que las mayores exigencias de capital, los mayores requisitos de liquidez se universalizan y se piden para todos. El informe Vickers, para defender a la parte tradicional de la banca universal, exige especialmente un incremento hasta el 10% de sus niveles de capital, pero lo exige para defender a esa banca comercial de su hermano mayor o de su hermano banca de inversión, que hace un negocio más arriesgado. Por lo tanto, mucho cuidado, mucho cuidado. Hemos decidido ir por un camino, ese camino puede ser no el más favorable para la banca comercial tradicional. Tercer punto, basado en esta diferencia, es el tema de los impuestos. Surgida la crisis, los gobiernos inyectan enormes cantidades de capital en los bancos en crisis
e inmediatamente surge el tema de los impuestos. El primero que lo dijo fue Obama. El presidente Obama reclama que los bancos devuelvan el dinero que se les ha sido entregado o que han necesitado para poder sobrevivir. Esta es la primera iniciativa. Un impuesto especial para que devuelvan sus ayudas. Posteriormente, esta idea se racionaliza y nos encontramos con que Lord Turner habla de la banca casino, la banca que no es socialmente útil y que se dedica exclusivamente o no exclusivamente a negociar sus productos sofisticados, y dice ese exceso de transacciones no es conveniente que siga aumentando. Y hay que ponerles un impuesto como la Tobin Tax o un impuesto sobre las transacciones financieras. Esto es muy difícil de hacer y va derivando el tema, y una vez más termina derivando en que se establece un impuesto no sobre las transacciones de cartera de negociación por cuenta propia, sino que se impone un impuesto sobre todo tipo de banca. Y al final, una vez más, la banca tradicional, la banca que se dedica al depósito y que se dedica al crédito, vuelve a estar sometida a las mismas normas que todo el mundo, precisamente porque no se puede atacar las transacciones que se realizan en la banca de inversión. Si está muy bien poner impuestos al alcohol y al tabaco, no me parece mal si es que se quiere hacer, pero poner un impuesto al pan y a la mantequilla me parece mucho más complicado. Estos son mis 3 primeros puntos, pero el que ustedes me quieren escuchar es el punto sobre la crisis española. Y la crisis española, hemos venido hablando en muchas reuniones, la crisis española, como ustedes saben bien, como ha dicho el Banco de España, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, empieza a generarse en el 2006, mucho antes de la crisis española y mucho antes que la crisis internacional. Y empieza a generarse en el 2006 porque los desequilibrios que se habían ido acumulando ya no son sostenibles y se empieza a reequilibrar o se empiezan a invertir esos desequilibrios. Ahí empieza el declive del ciclo de nuestra economía. No lo causa la banca española. La banca española en aquel momento, y lo volveremos a repetir, era uno de los grandes activos que tenía el sistema bancario español. No lo causa la banca española. Lo que hace la banca española es que ha instrumentado en sus balances esos desequilibrios que generan posteriormente la crisis, cuando a la crisis española se le junta la crisis financiera internacional y se le junta últimamente la crisis de deuda soberana. Ese es el problema. Los bancos no han generado la crisis, pero han materializado en sus balances los riesgos que se han ido acumulando. El riesgo de sobreendeudamiento de empresas y familias y el riesgo incluso de todos los créditos que soportan el boom inmobiliario que ha ocurrido en España en los momentos previos ante la crisis. Pero siempre hemos reconocido este hecho y siempre hemos dicho que en el pecado llevamos nuestra penitencia. Efectivamente, hemos incorporado esos riesgos y el que los haya incorporado tiene ahora que hacer frente a los mismos. Y los tiene que hacer frente. Y si hay costes, hemos reclamado desde el principio que esos costes los soporte, ante todo, la entidad que incurrió en ellos. Y que si hay fondos públicos, esos fondos públicos nunca pueden ser para salvar a esa entidad que incurrió en esos costes. Esos fondos públicos tienen que ser para ayudar al conjunto del sistema a reestructurarse, a hacerse más potente, a generar otras unidades de negocio bancarias
que sean capaces de continuar el tema de la banca otros muchos años más. Este es mi cuarto punto. No generamos la crisis. Quien generó la crisis, que efectivamente haga frente de ella. Si hay fondos públicos, esos fondos públicos tienen que ser para el conjunto del sector, para reflotar el conjunto del sector. Hecho estas primeras entradas, quisiera hablar ahora de la situación de la banca española dentro del sistema financiero europeo. La integración en el euro, que me recordó Matías, efectivamente el 1 de enero del 99, yo estaba allí, felizmente no tuve ningún protagonismo, pero fue uno de los grandes éxitos de la economía española. Y uno de los grandes éxitos, y sigue siendo uno de los grandes éxitos, y sigue siendo uno de nuestros grandes activos, estar allí en el euro, sin lugar a dudas. Eso nos permitió la convergencia real con los países europeos, y eso nos ha dado mucha prosperidad. Pero resulta que ahora eso que era un área de estabilidad se ha convertido en un área de desestabilidad. Después diré que ha sido una gran desilusión y explicaré por qué. Pero si efectivamente lo que creíamos un área de estabilidad no se comporta como un área de estabilidad, sino lo contrario. Rogoff, uno de los economistas que estuvieron en el Fondo Monetario, lo explica muy bien. El sistema del euro, en vez de mitigar los riesgos, en vez de suavizar los shocks, los exacerba, los incrementa. Eso es lo que ha ocurrido. Y lo ha ocurrido en todas las fases. En la fase antes de la crisis, cuando estalla la crisis y posteriormente cuando se intenta resolver la crisis. Antes de la crisis, es el sistema del euro el que permite la acumulación de riesgos y que estos riesgos además no se consideren graves. Es el que permite que efectivamente el ahorro alemán acuda a España y nosotros invertamos en vivienda. Si no hubiera habido el euro o el euro se hubiera comportado de otra forma o tuviera un banco central con otras funciones, no se hubiera producido esa acumulación de riesgos. Luego, la acumulación de riesgos se produce, como siempre, en las fases de bonanza, antes de la crisis. Cuando estalla la crisis, el sistema del euro no puede impedir que inmediatamente los mercados se renacionalicen. Y vuelven a renacionalizarse, se cierran los mercados. Y los flujos estos que permitieron la generación de los riesgos desaparecen. Y al desaparecer, los bancos no pueden refinanciar sus posiciones. Luego, estallada la crisis, el euro, el sistema del euro, agranda esos riesgos. Hace además que por la interconexión que ya existía entre todos los bancos, los sistemas bancarios estén absolutamente contagiados unos y otros y provoca un segundo factor, que es el contagio entre el riesgo bancario y el riesgo soberano, que veremos después también con algún mayor detenimiento. Por lo tanto, se produce este sistema, se produce esta desestabilización como consecuencia de cómo es construido el sistema del euro, y ahora en estos momentos este mismo sistema es el que impide su resolución porque no tenía los instrumentos necesarios para una crisis que no preveía y porque además a los países deudores, a los países con déficit de cuenta corriente, se nos impide tener los instrumentos precisos para poder recuperarnos por nosotros mismos. Esto es lo que está ocurriendo y en estas circunstancias es por lo que se agrava la crisis y se genera una desconfianza mayor. ¿Qué significa todo esto? Pues significa, como les decía antes,
Primero, una gran desilusión. Ha habido una gran desilusión porque cuando entramos al euro pensábamos que efectivamente aquella limitación que teníamos en nuestra economía, que era el límite de nuestro déficit secular de balanza de pagos, había desaparecido con el euro. Había desaparecido el riesgo cambiario. Y el riesgo cambiario efectivamente desapareció, pero se convirtió simplemente en riesgo de crédito. Un riesgo de crédito que finalmente ha explotado como riesgo de crédito soberano. Es la transmutación de un riesgo cambiario a una transmutación de riesgo de crédito soberano. ¿Y esto qué genera? Pues un gran peligro porque se produce el círculo vicioso entre los riesgos bancarios y las crisis bancarias y las crisis soberanas. ¿Por qué se produce este contagio? Pues se produce este contagio de una forma muy sencilla de explicar, porque los que instrumentan el flujo del ahorro alemán hacia la inversión española son los bancos. Simplemente por eso, porque, como he dicho antes, esos flujos son instrumentados, son materializados en los balances bancarios. Cuando se provoca la crisis y se interrumpen esos flujos, lo único que ocurre es simplemente que, evidentemente, la banca no puede refinanciar sus posiciones y tiene que financiarse a muy corto plazo, si puede, y en el Banco Central Europeo. En estas circunstancias, una crisis bancaria que no se produce en España, pero se produjo, por ejemplo, en Irlanda o en otros países, obliga al soberano a rescatar a la banca. A rescatar a la banca y a rescatar a la economía, porque la economía, igualmente, como ocurrió en el año 2009, se desploma. Eso significa mayor gasto público, eso significa mayor deuda pública, eso debilita al soberano, el soberano tiene dificultades de colocación, termina colocando la deuda pública en sus propios bancos y evidentemente empieza la espiral negativa. Y la espiral negativa explota estos días cuando además se obliga a provisionar la deuda que los bancos, la deuda soberana que los bancos tienen en sus balances. Y además la única solución que se nos ofrece es que, si ustedes no pueden, se les capitaliza por el soberano. Un soberano que efectivamente está ya debilitado, está ayudando, está teniendo que colocar su propia deuda en la propia banca y es el soberano el que dicen que tiene que rescatar, tiene que capitalizar a los bancos suyos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que efectivamente hay un gran problema de diseño en el sistema de la Unión Económica y Monetaria. Ahora ya lo reconoce todo el mundo. Nos avisaron en los años 90 de que esto iba a ser así, pero ahora ya lo reconoce todo el mundo y en uno de los últimos boletines del Banco Central Europeo lo pueden ustedes estudiar de una forma académicamente muy atractiva. Es el llamado trilema financiero, un triángulo que tiene 3 puntos, 3 elementos. Uno, un sistema financiero estable, un sistema financiero que dependa de cada uno de los países nacionales correspondientes. Existe soberanía fiscal de cada país y un sistema financiero integrado. Y el trilema quiere decir, los 3 son incompatibles. Son compatibles 2 a 2, pero los 3 son incompatibles. Si quiere usted un sistema financiero estable y quiere usted un sistema financiero integrado, tiene que renunciar a tener un sistema supervisado nacionalmente o soportado nacionalmente desde el punto de vista fiscal. Si usted quiere tener un sistema financiero nacional, con soberanía nacional, y quiere usted tener un sistema financiero estable, no puede usted integrarlo.
Y si quiere usted tener un sistema financiero nacional y quiere usted tener un sistema financiero integrado, que es lo que hemos querido hacer, tiene usted que renunciar a tener un sistema financiero estable, que es lo que ha ocurrido. Esto se puede explicar de diversas formas y estaré encantado de analizarlo desde otras perspectivas. Una de las interrogantes que le hemos comentado muchas veces en esas reuniones que menciona Matías, es por qué la crisis de Grecia, o la crisis de un país tan pequeño como Grecia, contamina al conjunto de la Unión Europea, muchísimo más grande, muchísimo más potente. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Y la explicación más sencilla es la que nos ofrece Paul de Groof. Paul de Groof dice que el contagio griego es inevitable y virulento por una sencilla razón, que es que los demás países, los países del euro, emiten su deuda en una moneda que no le es propia. La moneda nuestra es el euro, pero la moneda euro no nos es propia. ¿Y por qué no nos es propia? Porque la emite un banco central independiente. Un banco central independiente que tiene solamente un objetivo de inflación y que en modo alguno afecta un objetivo de prestamista de última instancia. En estas circunstancias, los países emiten en una moneda que no les es propia y en realidad es como si emitieran en una moneda extranjera. ¿Cómo se explica esto? Muy fácilmente, un ejemplo práctico, lo que ocurre en el Reino Unido. En el Reino Unido tienen un déficit de balanza de pagos un poquito inferior al nuestro, tienen mayor deuda pública y tienen mayor déficit público. La deuda inglesa tiene un CDS que incluso a veces es mejor que el alemán. Y, por supuesto, sus tipos de interés no están ni muchísimo menos a los niveles españoles y están un poquito por encima de los alemanes. ¿Por qué? Pues porque tienen una moneda que les es propia. ¿Por qué? Pues porque tienen simplemente un banco central, el Banco of England, que está dispuesto a funcionar como prestamista de última instancia para defender su moneda. Krugman mantiene la misma tesis y Krugman dice que nos encontramos en una situación, Europa se encuentra en una situación como el patrón oro de los años 30. Es una trampa mortal. No me quiero extender sobre las consideraciones de Krugman, pero quiero decir que efectivamente Trichet lo ha venido anunciando, lo ha venido diciendo desde el comienzo. No dejen ustedes hacer default a Grecia, porque no tenemos los mecanismos para impedir ese contagio. No se ha seguido ese camino y lo analizaremos. Pero las consecuencias a las que yo quiero llegar es que existe una responsabilidad colectiva. Esto no es solamente una responsabilidad, como en algún momento ha comentado Trichet, de países cumplidores, honestos y virtuosos que cumplen las reglas y prosperan, y otros países incumplidores, no virtuosos, que no cumplen las reglas y se hunden ellos mismos y hunden al resto. No, ese jacobinismo no es correcto, existe una responsabilidad compartida. Porque si aceptamos el diagnóstico de Paul de Groof, si no existe un prestamista de última instancia, ni el BCE quiere hacer esos papeles, entonces no se puede permitir el default griego, porque contagiará a los demás, y si se permite, tiene que establecerse inmediatamente un mecanismo que evite el contagio. Un mecanismo que efectivamente evite que Grecia contagie al resto de los países. De hecho, se ha ido en dirección
claramente contraria desde el encuentro de Deauville entre Merkel y Sarkozy. Allí acordaron que efectivamente la solución era que los países a partir del 2013 tenían que hacer default si las cosas les iban mal. Y no solamente eso, en los acuerdos de octubre lo que se acuerda es que no solamente que tiene que hacer default, sino que tiene que haber una quita de hasta el 50% en la deuda griega. Es decir, claramente, y tienen razones para ello, yo creo que tienen razones y también podríamos verlas si tuviéramos más tiempo, pero se va al camino de obligar a hacer default a Grecia y a exigir una quita a la deuda griega. Pero el problema es que cuando anuncian que además Grecia es un caso único y excepcional, no ponen los medios para demostrarlo. Grecia es posiblemente un caso único y excepcional, probablemente no tiene más remedio que hacer default y que obtener una quita de su deuda, pero la obligación del resto es precisamente poner los mecanismos para que esto no se repita. No digo que sea fácil, no digo que sea fácil porque es absolutamente imprescindible que los países no virtuosos se conviertan en virtuosos y hagan y cumplan sus obligaciones. Si no, no hay euro ni hay Europa. El tema más extraño de los acuerdos de octubre es el de la famosa capitalización de los bancos. Ya he dicho que no tendría mucho sentido que soberanos que están bajo sospecha capitalicen a unas entidades que en el caso, por ejemplo, español, no están bajo sospecha. Por lo tanto, ¿qué se hace además con un banco nacionalizado? Pues también será uno de los temas que podíamos discutir. En cualquier caso, lo que no se hace a finales de octubre es establecer mecanismos por los cuales la Unión Europea pueda crecer, pueda tener mecanismos de crecimiento económico. Y sin crecimiento económico no hay posibilidad de que los países que tienen 120% de su PIB en deuda pública puedan sobrevivir. Por lo tanto, unas declaraciones insuficientes. Y yo creo que me tengo que ir terminando y entonces voy a tener que hablar del caso de España y del caso de los bancos españoles. El caso de España, muy resumidamente para no agotarles a ustedes ni agotarme yo. El caso de España también lo dice muy claramente Krugman. Krugman dice, no se refiere a España, pero se refiere a los países periféricos europeos. Y dicen, tienen tres posibilidades. Una, la solución de los países bálticos. La solución de los países bálticos es simplemente la devaluación interna. Pues todo lo que los excesos que han cometido los tienen que revertir y tienen que hacer una devaluación interna y recuperar competitividad a través de la devaluación interna. La segunda opción que tienen, pues el modelo argentino. Hagan ustedes default, sálganse del euro y empecemos de nuevo. Y la tercera, es decir, que Europa efectivamente ponga el dinero, Alemania ponga el dinero y pague a todos los demás la juerga. Bien, estas son las tres alternativas que se ofrecen. Por supuesto que todos nos apuntamos, teóricamente, no sería así, a la tercera, pero no depende de nosotros. Y por lo tanto nosotros lo que tenemos que escoger es entre la devaluación interna y la salida del euro. Por lo tanto, obviamente tenemos que ir a la devaluación interna. No tenemos otra escapatoria que esa. Pero eso hay que hacerlo posible. Es una vía dolorosa, difícil, complicada. Por lo tanto, tenemos que presionar en Europa para que los mecanismos europeos funcionen muchísimo mejor de lo que funcionan ahora. Todo eso hay que hacerlo, pero nosotros tenemos que hacer nuestros propios deberes. Y esos deberes son esos. Y para conseguir esa devaluación interna,
obviamente se necesita un gran consenso político y un gran consenso social. Y sin ella no podremos avanzar y estaremos haciendo trompicones. Se necesita, por lo tanto, esa devaluación interna, pero tendríamos que complementarla con las reformas estructurales que permitan crecer. Otra vez más, España tiene que crecer, y tiene que crecer con un uso más intensivo y eficiente de sus factores de producción. Tiene que hacer eso. Y entonces el conjunto, ese programa que esperemos que nos ofrezcan el que salga el partido que gane las elecciones, ese programa tiene que tener además un gran apoyo social y político. Finalmente, los bancos españoles. Resumiré muchísimo, y lo puedo resumir porque efectivamente el problema de los bancos españoles es simplemente que el nivel de desconfianza que existe es ya exorbitante. ¿Y por qué hay desconfianza? Pero hay desconfianza porque hay una reestructuración en marcha que no está acabada y que además se piensa que es insuficiente y por lo tanto genera desconfianza. Segundo, porque hay una desconfianza total sobre la valoración de los activos que tenemos en nuestros balances. Claro, eso es uno de los motivos, continuamente nos lo están recordando en todas las cosas. ¿Pero por qué tenemos esa desconfianza? Pues porque se ha generado una confusión absolutamente brutal de todos los participantes en ese juego, desde los analistas hasta la EVA, porque se nos dan criterios cambiantes de cuál es el nivel de sanidad, se nos dicen que hay que hacer estrés test que unos salen mal, otros salen peor, nos cambian los escenarios adversos, nos dicen formas diferentes de computar el capital, cambian en los niveles de capital. Bueno, por supuesto hay desconfianza, pero no les quepa la menor duda, hay motivos para tener desconfianza. Y es más, a los bancos que no tienen activos malos o que tienen activos suficientemente absorbibles, a esos se les pone indefensos, porque no pueden luchar contra la desconfianza generalizada. Después diré cómo podríamos salir de eso. Hay desconfianza en la economía española y hay desconfianza en el propio euro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues desconfianza. ¿Cómo podemos salir de la desconfianza? Haciendo cosas bien. Cada cual que haga las cosas bien que están en su mano. Europa las suyas, el gobierno tiene que hacer un programa económico creíble. Siempre he dicho que el mejor FROP es un programa económico creíble y las entidades tienen que hacer su labor. Pero las entidades, y me refiero ya no a cada una individualmente, sino el conjunto de las entidades, lo que tienen que hacer, no se preocupen ustedes por el valor de sus activos, eso es secundario. Preocúpense ustedes de tener entidades rentables, potentes, eficientes y con futuro, porque si un banco genera cash flows de forma recurrente y sostenible, no tiene problema con sus activos inmobiliarios ni de ningún tipo, porque tiene la capacidad de poder provisionarlos. Podría extenderme más, simplemente para aquellos señores de la PIE, que es el que me va después a dar para el pelo. Les recordaré que en Santander hablaba de que estábamos en medio de una niebla muy espesa. Ahora ya no estamos en medio de una niebla muy espesa. Ahora estamos en dolores de parto. Vamos a parir y procuremos que el niño salga bien y nos dé muchas alegrías. Muchas gracias. Lo ha explicado usted muy clarito. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias, don Matías. El moderador del coloquio de hoy será don Ángel Boixadós, presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica. Sí, buenos días. La verdad es que nuestro invitado de hoy ha generado un montón de mucho interés y hay muchísimas preguntas. Empecemos por las relacionadas quizá con el parto, ¿no?
Una, por ejemplo, de Fernando Jáuregui, dice que, del periodista Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, dice que los programas económicos de PP y PSOE para la próxima legislatura pregunta si son realistas y pregunta también si los dirigentes políticos saben a lo que se enfrentan, textual. En este contexto, Florentino Llera, del Economista, pregunta si un cambio de gobierno traerá más crédito a España y, sobre todo, a los ciudadanos. Jaime Navarro, digo, es que es por agruparlas, porque como están relacionadas con el parto, ¿no? Con el niño. Jaime Navarro, de Expansión, pregunta que qué opina de la propuesta del Partido Popular para realizar un nuevo y último saneamiento de los balances de la banca española con el objeto de purgar los excesos inmobiliarios. Luego la Agustina, de La Vanguardia, no, perdón, ya con estas tenemos. Bueno, son las más sencillas, o sea que programa económico, pues la verdad es que yo no los conozco bien, no me los he estudiado, pero lo que espero es que el gobierno que salga de las elecciones haga un programa económico que efectivamente tenga esa denominación, cumpla la realidad, sea un programa económico que explique cómo se resuelven los desequilibrios de la economía española, cómo se resuelve nuestro problema de competitividad y cómo conseguimos la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y yo estoy seguro, además, que lo van a hacer. Lo van a hacer porque si no lo hacen, se lo van a hacer. Y, por lo tanto, vamos a tener un programa económico correcto. Y yo ya les he dicho cuál es el programa económico que yo propondría, pero yo estoy convencido de que cualquiera que gane las elecciones hará ese programa económico y saldremos adelante. ¿Cambio de gobierno es bueno? Pues si el gobierno que sale hace lo que tiene que hacer, puede ser que cambie o no cambie, me da igual, pero tiene que hacer, efectivamente, tiene que hacer frente a esta situación con realismo y explicándolo desde el principio. No tiene ni 100 días para explicar cómo tiene que enfrentarse a la situación. Y el PP pide un saneamiento integral de los balances. No sé lo que significa un saneamiento integral, no existe esa denominación. Es uno de los motivos adicionales de confusión. Hay unas normas contables y hay unas normas que no son contables y que son la de los stress test y que son variables. Lo que digo es que lo que hace falta es que haya entidades que sean rentables, que generen cash flows positivos. Si lo hay, lo otro es fácil. Pero en cualquier caso, es importante porque hemos discutido muchas veces el tema de qué necesidades de saneamiento tengo. Una pregunta que es absolutamente retórica, porque te da igual, hay que sanear todo lo que haga falta. Me da igual decir, ¿por qué tengo que decir 30, 50 o 20? Hay que sanearlo todo. Para sanearlo todo, precisamente es por lo que se necesita que las entidades sean rentables. Lo importante es el procedimiento. Lo importante es que el Gobierno diga cómo tiene que producirse el saneamiento que se necesita. Y ese procedimiento nada más que puede ser la generación de entidades potentes. Y si hay que emplear dinero público, bienvenido el dinero público, en cualquier cuantía, si cumple el objetivo de que las entidades que salen de la reforma son entidades potentes que pueden sobrevivir. En este contexto, Pablo Allende Salazar, del Periódico de Cataluña, pregunta que qué le parece el plan anunciado por Mariano Rajoy de forzar un saneamiento extra de los activos inmobiliarios de la banca para recuperar el crédito y si apuesta por crear un banco malo. Esta es la misma pregunta que hace Charles Penty, de Bloomberg, si hace falta en España un bad bank, dice él. Bueno, yo creo que he contestado antes y es exactamente lo mismo. El banco malo nada más que es un instrumento para hacer algo. El banco malo por sí no sirve para nada. Hay que crear entidades potentes. Hay que crear entidades que tengan capacidad de recorrido para los próximos 15 años, en unas circunstancias difíciles. Si usted genera esas entidades potentes con recorrido, no hay ningún problema, haga usted como le dé la gana.
Dos preguntas un poquito relacionadas con un mal escenario. Cree que Virginia Zafra, de Público, dice que si cree que habrá un euro de dos velocidades y qué le pasaría a la banca española en esa situación. E Íñigo de Barrón, del País, dice que también pregunta qué efectos tendría para la banca española una división en el euro y también pregunta si continuarán cayendo entidades si se prolongan las actuales condiciones adversas de mercado. Bueno, un euro de dos velocidades quiere decir que nos hemos cargado el euro. Hoy la prensa viene hablando de que efectivamente están tratando de modificar los tratados. Tratar de modificar los tratados no es nada fácil, en cualquier caso lleva mucho tiempo y se tendrá que hacer cuando ya se haya superado la crisis. No se cambian los tratados de la noche a la mañana y menos en estas circunstancias, ¿no? Dos velocidades es algo que no es compatible con las reglas actuales. Si se produce que se rompe el euro, pues porque te lo rompen los mercados, porque dejamos que se nos rompa el euro, entonces efectivamente después construiremos otra cosa. Pero yo no puedo pensar en ese rompimiento del euro ni en el euro de dos velocidades. ¿Qué ocurriría si se produce la reversión del euro, el rompimiento del euro? Pues evidentemente cualquier cosa, porque solamente se producirá en el caso de que sea una solución impuesta por los mercados. No hay mecanismos para hacerlo sin que sean los mercados quien la impongan. Y entonces es una ruptura que es traumática, es una ruptura que puede ser caótica y por lo tanto muy difícil de prever. Y no sé qué era la otra. Bueno, más o menos. Perdón. Vamos a ver, Melissa Laguna, Antena 3, pregunta sobre pregunta si la situación italiana puede afectar a la banca española. Pues sí. Pues sí, ¿no? Pues siguiente pregunta. Juan Emilio Maillo, del Mundo, dice, ha dicho usted que a los países deudores se nos impide tener instrumentos para recuperarnos por nosotros mismos. Y entonces dice que ¿a cuáles se refiere? Bueno, efectivamente, los países que estamos inmersos en el euro en estos momentos carecemos de política cambiaria. La política cambiaria nos la impone el Banco Central Europeo y carecemos, por supuesto, también de la política monetaria que también nos la impone el Banco Central Europeo. Es decir, no tenemos esos mecanismos para poder defendernos como los tiene Inglaterra en el caso de que efectivamente pasara las mismas dificultades que estamos teniendo nosotros. A eso me refiero. Se nos priva de mecanismos para poder sobrevivir. Si el Banco Central Europeo tuviese otro mandato o cumpliese las indicaciones que le convienen a España, por supuesto estaría apoyando a la deuda de los países periféricos de una forma más decidida. Insisto que no podemos pensar que la solución viene simplemente de ayuda externa. La explicación es bien sencilla. Es que no podemos caer en una situación como la de Italia. Italia tiene una unión monetaria con una unión fiscal, pero Italia no ha impedido que su sistema nacional se rompa en dos, un norte poderoso y un sur, el Mezzogiorno, que no levanta cabeza. España no puede ser nunca el Mezzogiorno europeo. Por lo tanto, no hay otra alternativa que cumplir nuestros deberes. No podemos permitir que nosotros caigamos en esa situación de dependencia de los favores, de los dineros, de las transferencias que nos hagan otros países europeos. No nos queda más remedio. Tenemos que converger con Alemania. ¿Es muy difícil converger en Alemania? Por supuesto, porque Alemania, para converger, Alemania no va a tener una inflación superior al 1%. Para mejorar nuestra competitividad con Alemania tenemos que crecer al 0 o a menos algo. No es posible. Para hacerlo, Alemania tiene que colaborar no con transferencias, sino con crecimiento.
Pero eso se lo están pidiendo no solamente dentro de Europa, se lo está pidiendo el G20 conjuntamente con a China. Y Alemania dice que no. Pues muy bien. Ahí es donde tenemos que actuar. Una pregunta un poquito maliciosa, es anónima. ¿De qué tiempos aquellos en los que se podía devaluar la peseta, que está relacionada con sus respuestas anteriores? ¿Qué espera usted que haga el nuevo presidente del Banco Central Europeo después de que se haya estrenado en el cargo, reduciendo los tipos un cuartillo de punto? ¿Debería dejarlo así o hay margen para reducir más el coste de la financiación? Y relacionado, bueno, no relacionado, pero sí es una pregunta que se puede hacer simultánea. Lala Agustina, de La Vanguardia, dice que ¿cree usted que parte de la salida de la crisis soberana debería pasar por una mayor implicación del Banco Central Europeo comprando deuda de los países periféricos? Sin lugar a dudas, pero yo lo que quiero decir es que yo le entiendo muy bien al señor Trichet y entiendo muy bien al señor Draghi. Yo soy corresponsable, modesto, pero corresponsable de hacer un Banco Central Europeo con una función exclusiva. Y he dado conferencias apoyando eso. Es decir, que me siento responsable. El Banco Central Europeo, decíamos en el 99, nada más que puede tener una función exclusiva porque tiene que responder solamente de una cosa. Como responda de dos, nos engaña. Solamente tiene que responder de inflación, porque como tenga otros objetivos, no sabremos si lo cumple o no los cumple. Por lo tanto, yo comprendo la situación en la que se encuentra el Banco Central Europeo. Y comprendo que con sus normas no puede hacer otra cosa que lo que Trichet está haciendo y lo que ya ha anunciado Draghi que va a hacer. Draghi ya lo ha dicho. Ha bajado los tipos de interés porque es política monetaria, porque no hay riesgo de inflación y porque la economía va a entrar en recesión. Lo ha dicho, el primer día de entrar ha dicho, señores, la economía europea va a entrar en recesión. Suave, pero recesión. Entonces, ha bajado los tipos de interés, por eso ha anunciado que apoyará y seguirá con su programa de compra de deuda, pero que no va a hacer de prestamista de última instancia porque eso no es compatible con sus estatutos. Y aquí es donde posiblemente sí puedo tener una discrepancia. Usted, en circunstancias normales, efectivamente, ese es su estatuto, esa es su función. Pero en circunstancias no normales, cuando precisamente se está pensando que se puede romper el euro y se puede descarrilar el proyecto europeo, en ese caso, usted, no solamente usted con el apoyo de los gobiernos, tiene que evitarlo. Y si tiene usted que comprar y hacer de prestamista de última instancia, pues hágalo usted. Sin lugar a dudas, yo creo que se facilitaría esa decisión si los países cumplimos. Grecia parece que tiene graves dificultades para cumplir. Italia parece que solamente puede cumplir en el caso de que haya una crisis de gobierno y echen al primer ministro. Nada más y nada menos. Bueno, hay que intentar cumplir sin tantos requisitos y tantas complicaciones. Y en el caso español estamos en unas circunstancias excepcionalmente buenas. Podemos cumplir, sabemos lo que queremos, tenemos unas elecciones, tenemos un gobierno nuevo que va a estar legitimado y tenemos un diagnóstico que yo creo que que yo he hecho es compartido por todo el mundo. Dos preguntas sobre la vivienda y su relación con el sector financiero, aunque ya he contestado. Bueno, una sin autor: si el stock de vivienda es un problema grave, más aún lo es la sobrevaloración del suelo. ¿Qué solución propondría usted? Y también Eduardo Eucoreca, de 5 días, dice si retrasa la recapitalización exigida por la EVA el saneamiento del ladrillo en la banca española. El tema de la valoración del suelo creo que de alguna forma indirecta lo he tratado, ¿no? Yo creo que efectivamente el suelo hay que valorarlo como se pueda valorar, pero yo digo, todos ustedes saben perfectamente
que las valoraciones, hay 5 procedimientos o 10 procedimientos para proceder a una valoración y puede usted escoger la que usted quiera. No es que la valoración sea exacta y matemática, no. Y eso cada uno de los activos. Fíjese usted el conjunto de los activos. La valoración solamente tiene un tema, que es que usted tiene que confiar en el supervisor. Y eso no se debió perder nunca. Si el Banco de España decía que esta era la valoración, esa era la valoración. Y no había nadie en este país, nadie que pudiera discutirla, porque nadie tiene los conocimientos que tiene el Banco de España. Y todo lo que no sea eso, no sabemos cuál es la valoración. Por eso yo no voy por esa vía. Digo, pero usted, la valoración que tienen los activos de una entidad que es viable, que es potente y que genera negocio recurrente, no tiene ninguna preocupación. Y de hecho no la tiene. Son aquellas que son inviables, que no tienen futuro, los que generan el pánico. Y son esas las que obligan a que esta reestructuración inacabada y posiblemente insuficiente se realice cuanto antes, porque si no estaremos infectados todos. Una banca, en estos casos 4 bancos, con capital público casi al 100%, es una banca que está en un limbo. ¿Qué hace esa banca? ¿Quién la gestiona? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, estamos ya en el tramo final de este desayuno. Se agradece. Bueno, se agradecen sus respuestas también. Vamos a ver, entonces, aquí una pregunta de un caso concreto de Juan Emilio Maillo del Mundo. Dice, por primera vez en la crisis, un banco, el Valencia, llama a las puertas del Estado. ¿Qué le parece que un asociado de AEB pueda solicitar las ayudas del FROB? Pues los asociados de la AEB juramos solemnemente, nada más y nada menos que en el 2008, que jamás pediríamos ayudas públicas, que resolveríamos nuestros problemas por nuestros propios medios. La Banca de Valencia, pues evidentemente, pues si quiere recurrir al FROB, es soberano él, no tengo ningún problema, y además no le voy a expulsar de la AEB. Bueno, veo que el presidente de Bankia ya no está, entonces no se le puede trasladar la pregunta. Bueno, vamos a ver, ¿se está utilizando el ICO adecuadamente? Es otra pregunta sin autor, ¿eh? ¿Se está utilizando el ICO suficiente y adecuadamente en la salida de la crisis? Yo creo que además está con nosotros el presidente de ICO, que a lo mejor podría opinar una vez que usted conteste. Nada más que tengo elogios para el ICO y está ayudando muchísimo. No more. No more. No more. Vale. Bueno, Adolfo Jiménez y el presidente de ICO quiere intervenir. Ya. Muchas gracias, pero pienso que está muy aclarado. Bueno, pues se agradece al presidente de ICO su intervención. Adolfo Jiménez, de People Matters, dice, ¿qué opina del control por parte del Banco de España de los sistemas de remuneración de los directivos? ¿Qué nivel organizativo debería alcanzar? Bueno, el tema de las remuneraciones es otra de las cosas que nos han venido a través de la banca de inversión. No le quepa la menor duda que la banca de inversión es extremadamente útil, como he dicho, y creo que es muy buena y que debe seguir existiendo, pero el tema de las remuneraciones era un tema de cómo se repartían los bonos, los traders de la banca de inversión. Con el tema de las remuneraciones, pues también son cosas muy sencillas, porque la banca española ha sido siempre ejemplar en cumplir lo que se le ha pedido. Y entonces lo único que decimos es, haga usted el favor, dígame ya cómo tengo que regular mis remuneraciones, y lo haré. Pero dígamelo, lo que no puede usted decirme es hoy esto y mañana otra cosa distinta, pero además me descalifica por usar las recomendaciones que usted me hizo el año pasado. No, mire usted, yo estoy cumpliendo las del año pasado. Ahora usted me las cambia, dígame y lo haré, me adaptaré a las nuevas, pero no me diga que hago mal porque cumplí la que usted me dio el año pasado.
Bueno, ya no vamos a hacer más preguntas, sabe usted, señor Martín, pero ahora vamos a pasar ya a la clausura de este acto. En nombre de las entidades que hacen posible este Foro Europa, BT, Asisa y Red Eléctrica, el señor Fernández Somalo va a despedir este acto. Pues agradecer a don Miguel Martín el que se haya acercado a esta tribuna para compartir su amplia experiencia y grandes conocimientos con todos nosotros esta mañana. Muchísimas gracias.